Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El libro de Marcos. Lección número 5 para el sábado 3 de agosto de 2024. Milagros alrededor del lago. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, a otro espacio de Escuela Sabática Fácil. Así es. Como siempre, su servidor Néstor Salguera. Y su amigo y hermano en Cristo Jesús, César Vargas. Nuevamente agradecido, Néstor, con Dios por darnos la oportunidad de reunirnos para comentar una vez más el estudio de esta semana. César, y en esta hora pues queremos saludar a Sandra Serrano, que ella ha estado, ¿verdad?, pasando por una situación difícil en cuanto a una operación que se llevó, pues, y gracias a Dios está bien. Ahora la recuperación, ¿verdad?, ha sido un éxito. Así es. Saludos, Sandra, que Dios te bendiga. Esperamos que todo salga y continúe saliendo bien. Así que te puedas recuperar por completo, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Amén. También queremos saludar a la iglesia de Talleres en Barcelona. César, esta iglesia está ahí en Barcelona y hay un hermano que es de aquí en Nicaragua, nuestro hermano Amílcar Alfaro. Y nos ha invitado pues a participar en un programa ahí de Ministerio de la Mujer. Y más que todo, César, es participar en cuanto a comentar un capítulo de la Biblia, ¿verdad? Así que vamos a estar también trabajando en esa parte ahí. Se llama el programa Amaneciendo con Jesús. Entonces vamos a participar. Devocional. Que está dirigido por el Ministerio de la Mujer. Así es. Sí, durante todo este mes de agosto. Así que su servidor estará allí a partir del lunes 5 de agosto. 6 y 7 de agosto. Vía Zoom. Así es. También queremos saludar a las iglesias de Chinandega, del distrito de Chinandega, Monte Calvario, Iglesia Monte de Sion, Iglesia Jerusalén, Iglesia de Corinto, César. Todas estas iglesias que están ahora, ¿verdad?, proyectadas con una campaña distrital que se realizará en el mes de agosto. Primeramente, Dios, ¿verdad?, todos seamos, ¿verdad?, instrumentos en las manos de nuestro Dios. Así, esta campaña se estará realizando en la iglesia central de Chinandega, aquí del Club de 5 cuadras hacia abajo, para la hermana de acá de Chinandega. Será un pastor de fuera, ¿verdad? Sí, Pastor Henry Delgado. Y le damos un saludo de aquí, ya, ¿verdad?, que Dios lo utilice. César, esta campaña tiene que ver con la familia, ¿verdad? Familia de hijos de éxito. Así es, fortalecimiento familiar. Así que están invitados, familia, para que asistamos, ¿verdad? Así es, todos los días del 4 al 11. Del 4 al 11. Así es, del 4 al 11 a las 6 de la tarde, ¿verdad? Para que puedan asistir todos los que nos están viendo por acá cerca. Así es. Bueno, vamos a orar, César, para iniciar entonces nuestra lección 5, ¿verdad? Así es. Oremos. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos, oh Dios, porque tu misericordia, Señor, y tu bondad la hemos visto hasta ahora con la vida que nos has dado, Señor. Gracias por guardarnos, por protegernos. Queremos, oh Dios, en esta hora, de manera muy especial, pedirte que sea usted, oh Dios, dirigiendo nuestras mentes, que sea usted, oh Dios, capacitándonos y que podamos entender, Señor, esta lección para crecimiento espiritual de nuestras vidas y para alcanzar a esas personas que están ahora pasando por momentos difíciles. Señor, bendice a cada espectador. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lección 5 para el 3 de agosto del 2024, César, tiene como título Milagros alrededor del lago. ¡Qué tremendo! En esta lección, César, vamos a ver, miraremos cómo Jesús es usado como instrumento poderoso en las manos del Espíritu Santo, ¿verdad?, para realizar milagros. Ustedes saben que Jesús era un experto en realizar milagros. Ahora, pero durante todo este estudio, César, vamos a ver dónde Jesús realizaba los milagros, por qué y a quién se los hacía. Yo creo que es importante que nosotros podamos ponerle mucha atención a este repaso porque, César, ¿quién no quiere un milagro ahora? Así es, pero el milagro, Néstor, no es como la gente lo pide ahora o te lo ofrece hoy en día, como algo que está disponible para todos. El milagro tiene su lugar,
tiene su motivo, ¿verdad? Así es. Tiene un propósito en la misericordia de Dios, o sea, todo de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. A lo que Dios quiere. Y los milagros, pues, ocurren cuando nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahí, nos postramos con humildad, reconociendo a Jesús como nuestro Dios. Texto para memorizar, César, lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 19. ¿Puedes leerlo? Dice, pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Amén. Marcos 5, 19. Sí, este versículo está hablando acerca de un endemoniado, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí. No me voy a adelantar, lo vamos a ver más adelante, porque en esta lección aparece este hombre, donde Jesús, ¿verdad?, también le da la oportunidad de hacer esa obra milagrosa. Dice esa la introducción del día sábado. Sí. El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago, que es donde están el título de esta semana. Ese lago es un lago grande, Néstor, tiene 21 kilómetros de largo y 13 de ancho. Y es interesante que Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago. Pero Marcos 6 termina en una escena similar, también en el lago. En el lago. Pero cambian algunas cositas, ¿no? Sí. Entre ambas escenas, en el lago hay numerosos milagros que Jesús hizo en la tierra y la primera actividad misionera de los discípulos. Esas historias son el tema del estudio durante esta semana. Y también vamos a ver, César, cómo Jesús, durante toda esta lección, vamos a ver cómo Jesús realiza los milagros, pero con el propósito de mostrar o de presentar al Dios de la salvación, ¿verdad? Me gusta la parte de aquí, dice César aquí, dice aquí, entre ambas escenas en el agua, como lo que tú mencionabas, hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra y la primera actividad misionera es lo que tú dijiste, pero escucha esta parte. Esas historias son el tema de estudio de esta semana. La característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea, número uno, ¿quién es Jesús? Sí. Número dos, es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos una misión evangelizadora, alimentar a 5,000 personas con solo unos panes y unos peces y caminar sobre el agua. Es decir, que todos estos milagros son los que vamos a ver nosotros a continuación, a partir de la lección del día domingo, César. Así es. ¿Verdad? Y el primer milagro es, César, el día domingo tiene un poquito calmando una tormenta. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué ocurre, César? Ok, en Marcos capítulo 4, versículo de 35 hasta el 41, Jesús dice que ya era noche y le dijo a los discípulos que pasaran al otro lado del lago. Había sido un día lleno de trabajo y Jesús, cansado, él se fue a dormir. Mientras él dormía, recordate que los discípulos eran pescadores, sí, manejaban bien ese asunto, pero se levantó una tormenta inusual que parecía que el barco se hundía. Y entonces los discípulos lucharon lo que pudieron, pero en un momento como cansados ya, no hallaban qué hacer y se acordaron que Jesús estaba por ahí. Me gusta, César, esta escena porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, y se lo dejamos de tarea, aunque ustedes puedan leer esta historia, ¿verdad? De Marcos 4, 35 al 41. César, los discípulos están haciendo de todo para poder controlar, como tú dices, la situación, porque el barco está que va a naufragar, ¿verdad? Pero se acuerdan de Jesús. Y me llama la atención que algo que debemos de hacer nosotros es no primeramente luchar con nuestra fuerza y de último dejar a Jesús. No, lo que debemos de hacer es primero buscar a Jesús para que Él sea quien nos dé las orientaciones que necesitamos para una situación, ¿verdad?, que estemos enfrentando, pasando. Porque dice aquí, mira lo que dice aquí en la parte de medio: una gran tormenta se desata en el lago y el bote corre peligro de naufragar. Cuando los discípulos despiertan a Jesús, cuando lo despiertan, quien drásticamente ordena al viento y a las olas que cesen, una gran calma se apodera del lago. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación de poder divino. César, y me llama la atención que esto no solamente está en el pasado. Jesús todavía sigue utilizando ese poder
hoy en día, ¿verdad? Así es. Pero bueno, siempre Dios tiene, como hemos dicho, un propósito para cada situación. Él supongo que ya sabía todo esto, ¿verdad? Sí. Pero él estaba tranquilo. Yo no sé si es que estaba profundamente dormido o no sé si el Espíritu Santo lo mantenía así. La cosa es que dice que él estaba tranquilo con una almohada, bien dormidito. Y es que Jesús se acostaba sabiendo que su Padre estaba al control de todo. Y aun cuando se levantan y los discípulos están súper asustados porque están en peligro, ¿verdad? Claro. Él le dice, pero ustedes, ¿por qué están preocupados? El Jesús nunca se preocupó, las olas estaban grandes todavía y todo. ¿Cuál es el problema? A veces eso es lo que nos pasa a nosotros, miramos tanto las situaciones, las circunstancias en las que nos encontramos, que parece que nos van y hacemos sí. Correcto, y hacemos de nuestro problema o situación algo tan grande que pensamos que ni Dios puede ayudarnos en esa situación. Así es. ¿Verdad? Cuando deberíamos de pensar eso, de que está Jesús, correcto, de decir, bueno, mi Padre está al control, como tú decías, él decía, mi Padre está al control. Y algo importante, César, es que tenemos que aprender nosotros a confiar en Dios. Porque Jesús estaba tranquilo acostado. Por lo que tú decías, él estaba confiando en su Padre. Él sabía que la protección de su Padre estaba ahí, ¿verdad? Pero los discípulos, como estaban comenzando a andar en el ministerio, no habían todavía tenido esa experiencia o esa comunión con Dios. Nos manda César a que podamos nosotros ahora hacer una asemejanza, ¿verdad?, de la descripción de Jehová aquí con la lección cuando Cristo calma la tormenta en Salmo 104, 1 al 9. La misma característica. La misma característica de Jesús. Lo que hace aquí también lo hace el Padre. Lo hace el Padre, correcto. Y nos damos cuenta de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Así es interesante eso. Bueno, y esta historia registrada en Marcos 35, César, discúlpame, es muy importante para nosotros, porque recordemos que nosotros nos encontramos en situaciones similares. De repente estamos bien y de repente podemos estar mal. ¿Qué hacer en un caso? Cambia la vida. ¿Verdad? Sí. Y lo que necesitamos ahora nosotros es confiar en Dios cuando está todo bien, para que cuando esté todo mal, nosotros no caigamos en la desesperación, ¿verdad? En el momento de desesperación. Así es. Bueno, la historia, como tú decías, Marcos 4:35, armoniza con un patrón común en la Biblia que se le llama teofonía. Es decir, la aparición de Dios de uno de sus ángeles. Estos eventos tienen comúnmente 5 características. Número 1, la demostración del poder divino, ¿verdad? Como lo fue en el lago. Número 2, el temor humano. Los discípulos que estaban con miedo. Así es. La exhortación a no temas. Jesús le dijo, porque están preocupados. Así es. 4, la palabra de revelación por la cual Dios o el ángel aparecieron. Esa es la que nos falta. Y número 5, la respuesta humana a la revelación. Pero 4 de esas 5 están en la historia de Marcos. Falta una, y es la revelación. La revelación sería la 4 acá, la palabra de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron. Pero es interesante porque dice, este detalle faltante, juega un papel dentro del tema o el motivo teológico de la revelación secreta que ocurre en el libro, donde la verdad acerca de quién es Jesús finalmente emergerá. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Según el versículo 41, empuja al lector a responder supliendo la revelación explícita faltante en la fórmula. Simplemente es el Hijo de Dios, el Señor. O sea, como que Dios lo deja a propósito, ¿no? Dios no manifiesta quién es Él, pero dice, ¿quién es este? Dice. Y entonces, bueno, no es más que Dios mismo, que manifestado también allá en Salmos 100. Y que tiene, César, esa habilidad o esa autoridad. Porque imagínate decirle al viento y a la mar, cálmense, o calma, o cesen. E inmediatamente, César, una bonanza, dice, una gran bonanza, hermano. Y nosotros podemos pensar, pero eso fue en el pasado. No, familia, Dios todavía sigue haciendo eso en la actualidad. Sí. ¿Verdad? Un detalle interesante es que estas tempestades eran sobrenaturales, Néstor. Esto no era una tormenta, un huracán, no sé. Eso estaba el enemigo por detrás de todos estos
Ahora, y tienes razón en eso, ¿sabes por qué, César? Porque nosotros podemos, ahorita comencemos a pensar, es un lago, no es un mar, ¿entiendes? Bueno, la gente le decía mar de Galilea porque era grande. Pero era un lago donde, ahora, los discípulos ya tenían experiencia en eso, ya tenían años y ellos salen a la hora que pensaban que no podía haber una tempestad. O sea, como tú dices, eso fue, ya saben quién estaba detrás del telón, queriendo, ¿verdad? Como dicen, deshacerse de Jesús. Pero lamentablemente pues fracasó en ese intento porque Jesús estaba ahí, ¿verdad? Así es. Y mira, a veces en situaciones como tú comentaste ahorita, ellos eran pescadores, estaban acostumbrados, era para ellos una situación cotidiana. Sin embargo, eso se les complicó la vida en un momento en eso y que ellos sintieron que se les salió de las manos, no podían ya, tuvieron que recurrir a Jesús. Y nosotros no tomemos ese ejemplo de los discípulos, no vayamos a última hora donde Jesús, sino que cuando comience la crisis, o antes de que comience la crisis, comencemos a clamar por el Dios de la salvación, que Él nos va a preparar, César. Por eso dice, vestido con toda la armadura de Dios, para cuando lleguen los días malos, ¿verdad? O sea, te vas a preparar para cuando vengan los días malos, tú ya estás protegido, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero terminar con esto. En medio de las tormentas de esta vida, hay un Jesús que quiere darte paz y seguridad. Ese es Él. Amén. Pasamos al lunes 29 de julio. Puedes oír un susurro por encima de un grito. Y estudiando este tema, me llamó la atención, César, eso. ¿Puedes escuchar tú un susurro por encima de un grito? ¿De qué se tratará? Humanamente es imposible, ¿verdad? Así es. Vamos a ver de qué se trata entonces. Ahora dice César que vamos al libro de Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Y dice la pregunta, ¿qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús? Gracias a este asombroso relato. Sí. Mira, esta historia está en Marcos 5, del 1 al 20. Y yo, imagínate la escena. Bueno, ahí habla de un hombre que estaba loco. Lo habían atado con cadena y con grillo y eso lo hacía pedazos. Él mismo se maltrataba. Pero no sé si es Lucas que habla de 2 endemoniados, no solamente uno. Pero bueno, aquí te habla del endemoniado de Gadara. Porque era imposible, era ¿cómo te diría? Algo que todo el mundo lo conocía y le tenía miedo en su aldea. Y entonces, cuando ve a Jesús bajar de la barca, él sale corriendo y se postran. Ahora mira qué interesante. Mirémoslo del lado de los discípulos. Venían cansados, queriendo... Habían terminado de pelear con la tempestad. Sí, de pelear con la tempestad y ahora, bueno, ha dicho, vamos a descansar, por lo menos ya se bajaron de ahí. Sí. Lo primero que se le aparece es un loco. Un loco que nadie lo podía parar. Y bueno, y según el comentario, pues los discípulos salieron corriendo porque no se menciona a ellos. No se menciona. Como dicen, patitas para qué te quiero. Es bonito lo que dice la hermana Juay, que cuando la persona vio a Jesús, un rayo de luz llegó a su cerebro, allí lo reconoció. Y entonces dice ella que él corrió para pedirle auxilio. Pero en eso que él va a hablar, los endemoniados, porque era una legión, los endemoniados lo acallan y ellos gritan. Por eso es el tema acá. Y por eso habla el título, ¿verdad? Puedes oír un susurro por encima de un grito. Y entonces, mira, si el hombre no le ha pedido auxilio, Jesús no lo hubiera sacado. No lo hubiera sacado. ¿Verdad? Porque este asunto legal es un conflicto legal que se vive a nivel universal. Y entonces, pero el hombre al solicitar ayuda, aunque no logró evacuar su deseo, es parecido como el primer milagro de Jesús. Así es. Jesús lo escuchó y por esa petición él tuvo autoridad para decirle a la legión que se fuera. Y fíjate, me llama la atención, César, porque cuando imaginamos la escena, familia, llega el endemoniado y se postra delante de Jesús. Aquí la palabra postrar, ¿verdad? Que es la palabra proskineo, es adorar, sí, ¿verdad? Entonces, él
en medio de esa legión que él tiene, él logra, César, ponerse de una manera, de una forma de adoración delante de Jesús. Y yo creo que, como dice, un gesto vale más que 1000 palabras. Y en esa forma, cuando él se postra, reconociendo a Jesús como Dios, como Todopoderoso, entonces Jesús, ¿verdad?, pudo comprender que este hombre, ¿verdad?, en su interior, como tú decías, en lo más profundo de su ser, pudo clamar por auxilio. Ahora, me llama la atención que los demonios que tiene este hombre lo callan, pero Jesús no le dice nada. O sea, cuando él llega, Jesús solo lo queda bien. Y estos demonios comienzan a hablar. ¿Quién eres tú? Y es el Hijo de Dios, te conocemos, vienes a destruirnos, ¿verdad? ¿Qué tienes contra nosotros? Y entonces vemos que hay una anticipación de lo que Jesús iba a decir. Ahora, me llama la atención esto, familia, porque los mismos demonios conocían a Jesús, ¿verdad? Eres el santo de Dios, le decían. Pero a lo que quiero llegar, César, es que estos demonios estaban tan seguros que el único que podía quitarlos de ahí era Jesús. Ellos estaban seguros, por eso hasta permiso le pidieron. Fíjate que 3 cosas me gustan de esta lección. Número 1, que Jesús es capaz de escuchar, ¿verdad?, las peticiones más íntimas nuestras, aunque no las podamos evacuar verbalmente. Número 2, los demonios, como tú dices, conocían a Jesús, conocían su poder. Así es. Eran una legión, Néstor, de demonios. Una legión que está compuesta como por 3000. Eran miles de demonios. ¿Verdad? Sí. Y entonces, pero si todavía tuvieron que pedirle permiso a Jesús, reconocían el poder que había en él. ¿Y nosotros por qué no tenemos miedo entonces? Si Jesús está de nuestra parte. Así es. Y el otro asunto está en que cuando ellos le piden a Jesús que le dé permiso para ir a los cerdos, Jesús le da permiso. Como 2000 cerdos se despeñaron y se ahogaron. ¿Cuánto valían esos cerdos? Ahora, era una pérdida financiera grande para el dueño de esos cerdos. Ok, pongámosle un precio. ¿Cuánto valía un cerdo? Vamos a hacer a la moneda nicaragüense. Posiblemente en ese entonces, hablando 2000 años, 2700 años, 2000 años atrás, César. Si ahora un cerdo creo que anda por 5000 córdobas, antes en ese tiempo era con el cacao que compraba. Era la moneda. Así sencillo. Pero, si 2000 cerdos y le pones a 1000, estamos hablando. Eran 20.000, hacía 20.000, ¿verdad? No, estoy perdido. Eran 2.000, así es, 20.000. Son 2.000, no. Por 1000. Son 200.000. 200.000, con la matemática. Estás hablando por lo menos ahorita de cuánto estamos hablando, de unos $6,000. $6,000. Ponerle $6,000, así de fácil. Pero Jesús, lo que quiero enfatizar acá, es que Jesús se sabía que se iba a ver esa pérdida, pero para él vale más un alma. Amén. Cualquier Amén. Pérdida material. Correcto. Ese es el punto. Amén. Para Jesús, él sabía que eso le iba a cargar problemas porque no era una pérdida financiera, pero esa alma era mucho más preciosa que ese loco que nadie lo quería. Y sabes algo, ahorita se me vino una idea muy bonita con lo que acabas de decir. Mira, al final de esta historia, César, y dice aquí, ¿verdad? En el versículo 20, dice lo siguiente: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, la gente de Gadara lo corrió prácticamente a Jesús, sí, ¿verdad? Pero ¿por qué lo corrieron? Por la pérdida que había de lo que acabas de mencionar. Porque si ellos hubieran estado puestos los ojos en el valor de la persona, ellos hubieran dicho: no te vayas, si acabas de hacer algo grandísimo, has hecho una liberación. O sea, estaban enfocados en lo material, que se olvidaron, como tú decías, del valor de la persona que estaba allí, pasando tanto tiempo en los sepulcros, pasando tanto tiempo amarrado, encadenado. O sea, ¿cuánto valían 2.000 cerdos? Ya hicimos la cuenta. Pero ¿cuánto vale una persona? ¿Qué es lo que tú hiciste? Eso es tremendo. Para Jesús no hay nada más precioso que tú y yo. Oye, esto también nos debe nosotros poner a pensar en que a veces la obra necesita recursos. Así es. Una campaña y nosotros
no somos capaces de soltar y decir, aquí tengo yo. De ayudar, ¿verdad? A que muchas almas conozcan a Jesús. Y deberíamos tomar este principio, ¿no? Sí, porque imagínate que vamos a hacer una campaña y alguien dice, bueno, yo voy a invertir en las volantes. Y va a ser, qué sé yo, 500, 1000 volantas. Ahí está apoyando. Y otro me dice, bueno, yo voy a asumir el perifoneo y a un parlante anunciando y esa persona se encarga de eso. Y eso es bueno lo que acabas de mencionar porque la obra tiene que hacerse en unidad, ¿verdad? Ahora, si tú puedes aportar con lo que tú puedas, el Señor te lo va a valorar igual como que si vos das 1000 y yo 10, igual te lo da el Señor. Así es. ¿Verdad? Si yo no va a decir, bueno, es que yo vamos a hacerlo porque se dio más. Sí, sino correcto, la disposición que tenemos. Ahora, mira qué interesante, que aquí se nos muestra también lo que es el conflicto entre el bien y el mal. Porque Jesús sana al loco, ¿verdad? Pero ahora los demonios matan a los cerdos para que la gente corra a Jesús y lo logra. Correcto. ¿Okay? La gente corre a Jesús, pero ahora Jesús se va, pero deja al que estaba loco. Lo deja en su tierra para que predique. O sea, es como un juego de ajedrez. Correcto. El diablo hace una jugada, Dios hace otra y van. Sí, porque y eso es de lo que acabas de mencionar. Viene el enemigo, no se jugada con el endemoniado. Jesús lo va a liberar, pero dice, no quiero ser liberado así por así, ni te lo voy a dejar que lo liberes así por así. Dame permiso que yo serlo. Está la pérdida, lo corren, pero Jesús ahora hace como un jaque mate y deja a quién? Al endemoniado. Porque una de las cosas que sucede, familia, es que todo aquel que recibe un milagro de Jesús, lo primero que piensa es, yo tengo que seguir a este hombre. Sí. ¿Verdad? Es natural. Es natural. Porque Bartimeo el ciego, cuando recobró la vista, dice, Marco, lo vamos a ver más adelante, capítulo 10, versículo 51, dice, y le seguía en el camino, después de que le regresó la vista. Y este hombre le dice, llévame contigo. Y luego Jesús, no, quédate y véales de tu casa y cuéntales. En otras palabras, predícales de lo que Dios ha hecho en ti. Y qué tremendo. Y la Biblia menciona que Jesús regresó a ese lugar. Sí, y la gente lo recibió. Y la gente lo recibió. Sí, sobre trabajo. Es interesante porque este tipo no había recibido ningún seminario, ningún estudio. Sin embargo, Dios le dijo, me recuerda tu frase que tú dices, no hay que inventar la abuelada. Él hablaba de lo que él sabía. Es que sí. De lo que él había experimentado, y eso fue lo que a las personas lo convenció para aceptar a Jesús en su segunda visita. Ahora, ahí podemos ver algo importantísimo, familia. No hay pretexto que valga para decir, yo no puedo ir a predicar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo. Este hombre solo se fue con su testimonio, nada más. Y un testimonio vale más que 1000 sermones predicados, ¿verdad? Y eso es importante. Bueno, antes de pasar al día martes, dice aquí, no importa la situación por la que estás pasando, tú vales mucho para Jesús, ¿verdad? César, martes 30 de junio, en la montaña rusa con Jesús. La montaña rusa, que el título está bueno, ¿verdad? Así es, continúa Marcos capítulo 5, versículo del 21 hasta el 24. Dice, ¿qué características de Jairo se destacan en particular? Bueno, aquí habla acerca de un hombre que era uno de los que formaba parte, ¿verdad?, del Sanedrín, de los principales. Número 1, yo le puse aquí las características, era un principal de la sinagoga. Número 2, nos da el nombre, se llama Jairo. Y número 3, reconoció a Jesús como alguien superior, como alguien que tiene autoridad, ¿verdad? Lo mismo que hizo el endemoniado. Familia, nosotros no podemos ver a Jesús como alguien común y corriente. Tenemos que verlo como alguien que tiene autoridad. ¿Dice el comentario, César? Sí, los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús. O sea, ya hemos estudiado que ellos lo buscaban siempre para ver en qué lo acusaban. Acusarlo, sí. Sí. Pero, por lo tanto, todo parece indicar que estaba desesperado. Esta desesperación se hace evidente al postrarse delante de Jesús. Lógicamente, puede ser que, mira, yo digo que Jairo, en el medio del Sanedrín había gente que sí creía en Dios y que tenía cierta reserva o, digamos, cierta afinidad con Jesús. Tal vez no lo decían abiertamente por el asunto del concilio,
También hablamos del otro de... Como cuando dijo Gamaliel, ¿te acuerdas? Ajá, pero estaba el otro, que era también del Sanedrín. Nicodemo. O sea, ellos, a pesar de que estaban ahí, y esto demuestra también esto, que a pesar de que la organización en sí persigue a Jesús, siempre hay personas que realmente no están de acuerdo con lo que ellos están haciendo. La verdad. Es correcto. Y posiblemente Dios permitió que esta muchachita se enfermara para que Jairo tuviera el valor de acercarse a Jesús. Es verdad. Claro, como padre tuvo que dejar todos sus títulos y cosas ahí, y se vio la necesidad de postrarte ante Jesús para pedir ayuda. Me llama la atención, César, que este hombre Jairo, según el relato, se va directo a Jesús. Pero ¿qué lo motiva a él? ¿O qué lo mueve a Jesús? Una de las cosas es que las personas que llegaban a Jesús o que se allegaban a Jesús, César, no eran personas que no lo conocían o que no hayan escuchado acerca de él. Eran personas que ya habían escuchado lo que él había hecho, lo que él hacía, y entonces eso te da como esperanza, como que te da confianza y seguridad, porque este hombre llega y dice: Señor, no lo hice, pero hay que haber pensado en su mente, ¿verdad? En su interior. Aquí el único que me puede apoyar o ayudar es Jesús, porque Él ha hecho tantos milagros, ¿verdad? Y me llama la atención porque dice aquí, César, que hay una situación desesperante. ¿Y quién no se desespera cuando sus hijos están enfermos, verdad? ¿Quién no ha salido a medianoche a buscar un jarabe, una pastilla, una inyección, cualquier cosa por sus hijos? Todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Los que somos padres. E incluso hemos pasado horas en el hospital velando por ellos porque son nuestros hijos y nosotros no podemos descuidarlos, ¿verdad? Y este hombre hizo algo que no hicieron los discípulos en la tormenta. Este se fue directamente donde aquel. Bueno, no sé cuánto tiempo haya estado la muchacha enferma. Bueno, eso sí. Pero bueno, aquí se manifiesta una de esas historias sándwich que escribe. Sí, es la segunda historia sándwich. Que escribe Marcos. Porque, bueno, a veces digo yo, las cosas parecieran que como que están jugando en contra de uno. Porque Jairo quiere que Jesús vaya a prisa a su casa porque su hija está muriendo. Y Jesús se entretiene con otra mujer. Es verdad. Y aparece ahí una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. 12 años. Que dice la Biblia que había gastado todo lo cuanto tenía con los médicos y cada día le iba peor. Y entonces ella había escuchado de Jesús, como tú mencionaste hace un momento, y ella dijo: bueno, si tan solo lograra tocarlo, yo voy a ser salvo. No le dijo a nadie, Néstor, porque probablemente la gente la iba a rechazar, la multitud la iba a rechazar. Sino que ella se fue, independientemente de lo que dijeran, al final a tocar a Jesús. Y eso debe ser nuestra clave en la vida cristiana, porque si nos ponemos a ver a la multitud, siempre nos van a tener un pero, ¿no? Es verdad. Siempre nos van a decir: tú no eres apto para la salvación, tú no estás elegido, tú no eres digno. ¿Sabes? Algo que me gusta y lo quiero hacer rápido, César, es que esta mujer estaba apartada, porque ella era inmunda, ¿verdad? Era inmunda y ella estaba apartada. Pero igual, familia, siempre tenemos que tomar una decisión. Y esta mujer dijo en su mente, ¿verdad? Posiblemente: si yo me quedo aquí en esta, creo que era la ciudad de refugio, yo me quedo aquí, voy a morir. Y si bajo de abajo y me descubren, también voy a morir. Porque si la descubrían, ¿qué pasaba? La pedraban. Pero ella iba detrás de ¿quién? De Jesús. Y se fue y recibió su milagro. Ahora, César, mientras ella le cuenta a Jesús todo lo que está pasando, regresamos a la historia de Jairo. Sí. Hay un detallito que no me quiero pasar por alto con esta mujer, Néstor, y es que cuando dice el relato que todo el mundo iba apretando a Jesús, un gentío, ¿verdad? Y entonces, pero Jesús sintió ese toque especial, y él dice: ¿quién me ha tocado? Una pregunta ilógica. Y Pedro le dice: Señor, pero si nos vienen sacando el jugo aquí, ¿quién te ha apretado? No le parece como que está en el mercado, ya está la cartola, te quito. Pero, y Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Eso sabe. Claro que la sabía. ¿Quién es? Sin embargo, no quería que la mujer se fuera con esa duda, con que tal vez Jesús ni se dio cuenta, Dios, quién sabe, y pudiera tal vez, Néstor, hasta dudar de eso. Sin embargo, eso, como tú dices, le obliga a confesarse.
Me gusta este comentario acá. Dice, la parte del centro, la mujer había estado enferma, estaba de pronto recuperada, pero temía que Jesús estuviera disgustado por lo que había ocurrido. Claro, porque tú sabes lo que la gente pensaba. Sí. Aquello fue un viaje vertiginoso para las emociones de la mujer, pero Jesús quería sanar su alma, no solamente su cuerpo. Su cuerpo. Ese detallito es importante, porque hoy en día se pregona, vení por tu milagro, vení por tu milagro. Jesús no, aunque pudiera sanarte, está más interesado en tu alma. En tu alma. ¿Recuerda al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Porque a veces el peso de la conciencia es mucho más grande que cualquier situación. Es verdad. Y Dios quería darle una sanidad completa a esta mujer y también revelarse que Él era el Dios de los cielos, porque conocía también lo que ella estaba pensando. Correcto. Y algo que me llama la atención es que esta mujer, César, dice en su mente, si tan solo tocaré su manto, seré salva. No dijo seré sana. Ella está buscando sanidad. Pero cuando se encuentra con Jesús se da cuenta que este hombre tiene algo mucho más allá que darle sanidad, sino que tiene también, le ofrece salvación, que es lo que Jesús vino a ofrecernos ahora. Y es importante esa parte ahí, César. Ok, la mujer se sana, Néstor, se va para su casa y en eso y le llegan a decir a Jairo. Y me gusta esto, César, porque dice aquí, vamos a pasar al texto bíblico, dice en el versículo 36, pero luego, bueno, versículo 35, mientras él aún hablaba, o sea, Jesús hablaba, ¿verdad?, con la mujer, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de casa de Jairo, diciendo, Jairito, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y me llama la atención Jesús, César, porque Jesús está, como dicen, escuchando aquí, pero está con la oreja de este lado. ¿Ya? Jesús es omnisapiente. Y entonces, cuando le dicen, mira, ya no molestes más al maestro, entonces como que Jesús dice, espérate, ¿verdad? Y le dice algo importante. Una frase favorita de Dios es, no temas. Esas dos palabras, César, pareciera que son las favoritas de Dios. Dios te dice, no temas. Pero si es que en realidad no tenemos por qué temer. Sí, o sea, porque el miedo es lo que nos hace tomar malas decisiones, el miedo. Sí, pero, o sea, si yo sé, es como cuando Jesús, cuando murió Lázaro, dice la gente, Jesús lloraba porque Lázaro murió, ¿no? Jesús dijo, murió, yo lo voy a resucitar. Eso no fue motivo para él. Así es. Y fíjate lo que dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan y el hermano Jacobo. Es decir, que ahora Jesús le dice, mira Jairo, no temas, vamos a tu casa, si vamos a ir a despertar a la niña. Qué bonito, ¿verdad? Jesús, familia, nunca nos va a dejar con, digamos, con esa chasco, porque imagínate que Jairo se hubiera recibido una respuesta de Jesús, mira, lamento, la mujer me atrasó, o la mujer interrumpió lo que iba a hacer. No. Y es que cuando Jesús llega a la vida de alguien, familia, no llega ni por casualidad y no deja nada a como estaba. Porque esto me recuerda también con la viuda de Naín, ¿te acuerdas? Dicen que los discípulos venían gozosos, alegres y todo. Y del otro lado venía ¿qué cosa? El entierro, todos llorando. Imagínate qué ilógico sería que el Dios de la salvación pase riéndose y gozándose y la gente va llorando. ¿Y qué hace eso? Detiene el féretro, ¿verdad? Sí, ahora mira, me gusta esta lección, Néstor, porque nos dice que, o sea, Jesús no provoca las cosas, pasan por la situación que vivimos en este mundo, pero Él las deja pasar porque quiere enseñarnos algo más grande a nosotros. Si esta mujer pudo haberse curado tal vez anteriormente, hablando de la mujer, sin embargo, no se hizo así, y Dios permitió tanto tiempo para evidenciar el poder de Él en ella. A la muchacha esta también la pudo haber sanado y no la hubiera dejado morir. Sin embargo, tenía una lección más grande que darle al propio Jairo. Y no solamente era cualquier persona, cualquier profeta, era Dios. Puede llamar a los muertos a la vida. Qué tremendo. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. César, me llama la atención, y yo quiero, en esta parte, César, es muy importante cuando Jesús está delante de la niña y pronuncia dos palabras, Talita, cumi, ¿verdad?
Y ahí muchas personas o muchas denominaciones dicen que Jesús hablaba en lengua. La verdad que esta no es una lengua extraña, era arameo, si no me equivoco. Y significa, dice aquí, significa cordero, ¿verdad? Dice, niña, a ti te digo, levántate. Talita significa en realidad cordero y pudo haberse tratado de una expresión cariñosa acostumbrada para designar a un niño en el ambiente del hogar. La orden de que nadie lo supiese es el patrón teológico de revelación secreta de Jesús. Pero vamos a que Jesús no habló una lengua extraña, sino que habló una, como que yo te digo en inglés, hello, my friend, ¿verdad? No estoy hablando extraño, pero el que sabe inglés va a saber lo que estoy diciendo. Pero es que mira, esto de hablar en lengua es algo ilógico, bueno, desde el punto de vista que lo teman los hermanos. Sí. Porque, ¿para qué hablar en lengua al Dios que conoce todas las lenguas? Así es. Le hablará si no hablara español, me preocuparía. Pero Dios interpreta todas las lenguas, y Él las creó. Él las creó. Entonces no hay que estar buscándole tanto asunto. Así es. Jesús le devuelve la paz y la tranquilidad a Jairo, así como quiere darnos a nosotros la paz y la tranquilidad. Jesús quiere sanar, restaurar nuestra familia, principalmente con los niños. Jesús quiere que todos estos niños conozcan de Él, ¿verdad? Qué fácil sería nuestra vida si tuviéramos tan solo un poco de fe. Por eso Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Si supiéramos que el Señor me va a resolver mi problema, mi enfermedad, me va a proveer todas las cosas, la condiciona para mi bienestar, no deberíamos estar preocupados por nada. Me llama la atención que esa frase o esa palabrita de dos letras, fe, es lo que necesitamos. A la mujer le dijo, vete en paz porque tu fe te ha hecho salvo. Y a Jairo, al comienzo dice que este hombre llegó con fe en Jesús. La fe, como dice nuestro hermano César, es lo que necesitamos. Y para finalizar el día martes, César, el Señor Jesús anhela hacer un milagro en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Pasamos entonces al miércoles 31 de julio, César, rechazo y aceptación. ¿Cómo es esto? ¿Por qué un rechazo y por qué una aceptación? Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 6 ya, Néstor. Sí, versículo 1 en adelante, y aquí se lo dejamos de tarea para que ustedes lo estudien, pero habla César acerca de que Jesús regresa ¿a dónde? Regresa a su casa, a su casa, a su tierra. Pero se halla con el chasco, ¿verdad? De que siempre cuando uno llega a su lugar, ¿verdad? Natal, digamos, siempre uno espera, ¿verdad?, que uno lo reciban y se acuerden, ¡ay, viene César, a Malpaisillo! ¿Cómo estás, César? Y todos los amigos de infancia, ¿verdad?, te saludan y comienzan a hablar. Siempre es bueno. Pero aquí ocurre algo inesperado, porque ahora viene Jesús y los que están ahí, César, ¿y este dónde es profeta? ¿Y este de dónde salió que ahora hace milagros? O sea, los que le vieron crecer, los que lo vieron en su adolescencia, ¿verdad?, comienzan como a decir, ¿cómo es posible? Lo miran como con menosprecio. Correcto. Y no es este el hijo del carpintero, pero ¿cómo va a ser este profeta ahora? Sí, ¿verdad? Y Jesús nos quiere enseñar una gran lección que la vamos a ver en este día, ¿verdad? Así. Bueno, el pueblo de Nazaret estaban ofendidos posiblemente y sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador, porque ellos, como tú decías, lo vieron crecer. Pero número uno, él pasó de ser un obrero manual a un maestro que le resultaba difícil de aceptar, y porque trabajaba ahí en carpintería. Así es. Y número dos, por la animosidad de ellos, puede haber sido, dice, por el hecho de que la mayoría de los milagros los realizó en Capernaum, y ahí no había hecho milagros. Y además él había tenido problemas con su familia. Ya se acuerda que estuvieron, ¿verdad? Así es. Ahí. Ahora dice, lees Marcos 6, 7 al 30, ¿verdad? Se lo vamos a dar tarea para que ustedes lo estudien. ¿Qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Bueno, aquí vemos esta es la tercera historia sándwich, ¿verdad? Interrumpida. Jesús llega a Nazaret, pero ahora viene y nos habla acerca de la misión de ¿quién? De los 12. ¿Verdad? Jesús viene, César, llama a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad ¿para qué? Para que echaran fuera demonios y realizasen milagros. Pero ¿cuál es el contraste? Bueno, mientras estos iban a predicar y hacer, Juan el Bautista está pasando ahora por un momento de ¿qué? De aflicción.
un momento donde ya sus días finales están llegando, ¿verdad? Ya Herodes, que era el que estaba en ese tiempo el rey, estaba en un banquete, en una fiesta, y siempre que Juan veía a Herodes le decía pues que él estaba haciendo algo ilícito, porque no es ilícito, ¿verdad? Que tú te quedes con la mujer de tu hermano, ese era el problema principal, porque Herodías era mujer de Felipe. Herodes. Ahora, es interesante lo que hemos dicho, porque Jesús manda a los 12 a predicar, y su predicador estrella está preso. Está preso. Son cosas que solo Dios en su misericordia sabe. Sí. ¿Por qué a Juan lo tenía ahí cuando lo pudo haber ocupado y lo hubiera mandado a otro sector? A otro sector. A otro distrito, como diríamos ahorita, Néstor. Sí. No hubiera hecho dos campañas. Dos campañas evangelizadoras grandes. Y saben, algo importante es que nosotros podemos aprender es que el final solamente lo conoce Dios, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos pensar, bueno, pero los discípulos se fueron alegres. Si nosotros supiéramos realmente cómo finalizaron sus vidas los discípulos, no estaríamos pensando ahora diciendo que iban con gozo, porque todos ellos tuvieron un final diferente y siempre uno superando al otro. ¿Verdad? Bueno, lo importante de esto es que aunque Juan estaba encarcelado en una de las lugares más recónditos de ese calabozo que tenía Herodes, y asediado por el enemigo, el hermano Joy dice que los ángeles lo borbandeaban cada día, porque él esperaba que Jesús lo sanara, lo salvara. Dudó de cierto momento de Jesús. Cuando mandó a preguntarle si era él. Jesús le contestó con su misma palabra de que él era quien estaba profetizado en Isaías. Y entonces Dios tiene un propósito aún en eso que Juan está viviendo. Dios está presente ahí. Y está dirigiendo los acontecimientos. Y Juan llega a entender que su vida está en las manos de Dios, ¿no? Que Dios realmente está al control y que Jesús es quien él había proclamado, porque como habíamos dicho, hubo cierta duda. ¿Y por qué Dios permitió que Juan terminara hasta ahí? Tenía sus propósitos, tenía su designio, por decirlo así, pero Dios tenía un propósito, como tú dices, César. Y sabes, algo que me llama la atención es que Juan ya había terminado su obra, ¿verdad? Ya había terminado su obra y ahora quienes debían continuarla eran los discípulos. O sea, prácticamente la obra de Juan no terminó ahí, porque ahora la siguió Jesús y la siguieron sus discípulos. Algo importante que dice aquí César, el autor de la lección, es que Jesús envía a sus discípulos sin nada, los manda que no lleven alforja, que no lleven esto, que no lleven lo otro. ¿Por qué era eso? Para que ellos pudiesen aprender a depender de su Padre, principalmente de Dios. Hay muchos misioneros que han salido en la actualidad y se han ido a aldeas, se han ido a aldeas a predicar y todo. Y sí, llevan su equipamiento y todo, pero al final se dan cuenta de que eso que llevan solamente era para llegar al lugar, y después se dan cuenta de que Dios realmente está proveyendo todo lo que ellos necesitan allí. Algo que me gusta es que Jesús los manda para que ellos socialicen con la gente, ¿verdad? Que es un punto importante. Es decir, que la evangelización no solamente es llegar, bueno, Cristo viene y eso te ama, sino que podamos nosotros hacernos amigos de las personas. Sí, estoy pensando en que Jesús, cuando los manda a predicar, no solamente está pensando en las personas que van a recibir, sino en ellos mismos. En ellos mismos. Ellos se desarrollen como obreros evangélicos. Así es. ¿Verdad? En el ministerio de Jesús. Y ellos tuvieron una experiencia grande, porque ellos regresan después de ahí contándole todos los testimonios que pudieron vivir. Y sin embargo, la muerte de Juan, como dice aquí el comentario, presagia lo que va a pasar con Jesús y con ellos mismos. ¿Es verdad? Ahora, Juan fue arrestado y Jesús fue arrestado también. Jacobo fue arrestado, Pedro fue arrestado. O sea, que lleva como un patrón, ¿verdad? Que nosotros en este tiempo tampoco podemos pensar, bueno, fue de aquel tiempo. Nosotros también vamos a pasar, dijo Jesús, por persecución y seremos llevados ante los tribunales también, ¿verdad? No estamos exentos de la situación. Sí, no estamos en una burbuja, bueno, eso fue, no. Y para finalizar, César dice aquí, en la parte
de la pregunta: ¿has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús o tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste de estas experiencias que podrían ayudarte la próxima vez que algo así suceda? Muchas veces nosotros hemos salido a predicar y hemos sido rechazados, pero también hemos sido aceptados. Y quiero decirte en este día, antes de pasar el día jueves, que el rechazamiento no es un fracaso. No es algo que tú dices, bueno, ya no sigo, es que me rechazaron, no me quieren. No. Eso tiene que ayudarte para que puedas decir, no importa que me rechacen aquí, yo sé que en otro lado puedo hacer otra cosa, y te vas, ¿verdad? Tienes que animarte. Así es, hemos dicho que siempre hay multitudes mixtas. Multitudes mixtas, correcto. Y hay personas que no quieren, correcto. No quieren nada con el Señor. Y a veces como Jesús, tu misma familia. Así es. Sin embargo, hemos de tomar nuestra obra, ¿verdad? Y pues si nuestra familia nos rechaza, pues hay que ir del vecino. Sí. Bueno, pasaremos al día jueves 1 de agosto, César, una clase diferente de Mesías. ¿Qué es lo que hacía diferente a Jesús? ¿Por qué era diferente? ¿Por qué era un maestro? Y aquí nos manda a leer Marcos capítulo 6, versículo 30 al 52, ¿verdad? Se lo dejamos de tarea para que ustedes lo lean. Y dice aquí qué problema enfrentaron Jesús y los discípulos y cómo fue el resultado. Ahora Jesús, César, tras volver de su misión, ¿verdad? Los discípulos van con Jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar. Pero una gran multitud de 5,000 hombres llega al lugar antes que ellos. Jesús ve cómo son. Jesús ve que son como ovejas que no tienen pastor. Los instruye durante todo el día. Al atardecer, los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida. Pero Jesús les dice que alimenten al gentío. Ahora, imagínate lo siguiente, está hablando de 5,000 hombres. Ahí no está incluyendo a las mujeres ni a los niños, ¿verdad? Era una masiva, dice. Eso era algo grandísimo. Ahora, dice que esta gente se adelantó, llegaron primero que eso. Ahora, los discípulos hacen algo que, bueno, ellos humanamente, ¿verdad, César? Al ver la multitud, cae la tarde, no han comido nada, y lo primero que viene es que está con hambre. Bueno, ellos también están con hambre. Y ellos también estaban con hambre. Y entonces comienzan a decirle, bueno, se acabó todo, pueden cada quien para su casa. Y como decimos, aquí se quedó una taza y cada quien para su casa. Pero Jesús le dice, no, denle de comer. Yo imagino que le dijeron, Judas, ¿y cuánto tenemos en la tesorería ahí? No alcanza ni para la día y son 5,000. Con costo voy a comer yo, dice. César, pero me llama la atención que Jesús, por eso dice una clase diferente de Mesías. Imagínate que llegas con un problema y te dice, Jesús, no pidimos para alimentar a esta gente, hay que despedirle. Jesús te dice, hay que alimentar a esa gente. O sea, con aquella tranquilidad, hay que alimentarla. Y me llama la atención que Jesús lo dice como lo dijo con la tormenta, como lo dijo cuando Jairo, con la mujer, confiando siempre de Dios, dependiendo de su Padre. Esta me recuerda a Juan capítulo 14, capítulo 6, donde Jesús alimenta a los 5,000 y le pregunta a Felipe, ¿de dónde le vamos a dar de comer? Y Felipe, el pobre, saca cuenta, ni que compremos 200,000 pesos de pan le damos, que son un poquito a cada uno, ¿no? Es imposible, sí. Pero Jesús siempre hace la pregunta para que ellos maquinen, no en la circunstancia y viendo cuánto tienen en dinero, sino para que se vuelvan a Jesús. Sino para ver cómo Jesús va a resolver. Sí, oiga, Señor, no tenemos nada, pero usted es el jefe. Usted manda. Usted es el anfitrión de todo esto, ¿verdad? Así es. Dice la Biblia que comieron los 5,000, sobraron 12 cestas. Solamente con 2 pescados y 5 panes, esa. Solamente con eso. ¿Será que los ángeles le estaban pasando las cazolejas de pan ahí? Algo que debemos de hacer, familia, y yo creo que un ejemplo maravilloso de Jesús, César, es agradecer a Dios por lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? 2 peces y 5 panes. Señor, te damos gracias por esto. Y los alimentó a toditos, ¿verdad? Y muchas personas pueden pensar, eso es
alegoría, eso es una hipérbole, ¿cómo va a alimentar tanta gente? Hay personas que cuestionan eso, pero el poder de Dios es ilimitado, no hay límites para el Señor. Y yo te digo algo, del pan, un pedacito les pude haber dado y eso era suficiente para que ese cuerpo estuviera otra vez bien, ¿sí o no? No, le daba su pan completo. Sí, por eso te digo, pero Jesús tiene ese poder, porque imagínate que cuando Elías estaba en aquella cueva, en depresión solitario, ¿a quién usó el Señor para que le diera de comer? A los cuervos. Imagínate, un animal lo mandó que le diera de comer. Y eso también, César, ahorita se vino, nos da a que comprendamos el valor que tenemos para Dios, ¿verdad? Así es. Ok, Sí. resulta que Dios le da de comer a todo el mundo, se quedan satisfechos y a ellos, según Juan capítulo 16, el versículo 14, se le viene una gran idea. Aquí no hay otro, este tipo tiene que ser el rey. ¿Por qué? Pues si es capaz de darnos comer a todos en un ratito, a saber de dónde este es el hombre que estamos esperando, este es el Mesías que va a sacar a Israel del problema. Pero no lo estaban pensando en el sentido espiritual, sino en el sentido político, ¿verdad? Para restaurar a Israel en cuanto a la situación política que estaba viviendo con Roma. Es verdad. Por eso es que el título dice una clase diferente del Mesías al que ellos esperaban. Pero Jesús, lejos de eso, más bien dice la Biblia que él despidió a la gente, se fue a orar y mandó a los muchachos otra vez a la barca. A la barca. Esto ya sé el plan que tienen para mí, ya sé lo que están planeando. Entonces Jesús, ¿verdad? Ni corto ni perezoso, se fue a encontrarse con Dios. Dice aquí César, no obstante Jesús no satisfació sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud en lugar de liderar una rebelión, ¿verdad? Contra Roma. ¿Qué hizo entonces Jesús? Una pregunta importante. Se retiró a una montaña para orar, lo que tú decías, precisamente lo que la multitud no esperaba. ¿Verdad? La multitud no esperaba eso, pero Jesús no vino a establecer un reino terrenal. Él vino a dar una liberación espiritual, porque el reino de los cielos, dice él, se ha acercado, y el verdadero reino que Jesús viene a dar o a establecer es el reino que realmente debemos luchar por entrar ahí, que es el reino celestial, César, la patria celestial, ¿verdad? Es interesante cuando Jesús lo están interrogando, él dice, mi reino no es de este mundo. No este mundo. Yo soy rey, pero no es así como ustedes lo creen, el mío es diferente. Y si supieran por sobre encima de que está mi reino, porque ustedes se exaltan con este poder que tiene Roma, pero mi reino es mucho más allá, ¿verdad? Y dice el último comentario, en lugar de la opinión pública acerca del Mesías como un rey que libere a Israel, él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Él es en verdad el Señor de la naturaleza, pero vino a gobernar, pero no vino a gobernar, ¿verdad? Sino a dar vida en rescate por muchos. Amén. Según Marcos 10:45. Otra cosa que me gusta de esto, Néstor, bueno, y que me hace pensar es esto. Los discípulos están cansados y les pasa una situación con el endemoniado. Ahora van a predicar, están cansados, vienen los 5,000, tienen que darles a los 5,000, servir a los 5,000, y luego en lugar de descansar, los manda otra vez Jesús a la barca y se levanta otra tempestad. O sea, los pobres discípulos estaban exhaustos, por decir así. Exhaustos, sí. O sea, merecían un buen descanso. Pero me gusta esto porque en estas situaciones difíciles y cansadas de liderazgo, porque ya no los líderes, ellos pueden ver o alcanzar un nivel que los demás no alcanzan, porque ellos ven a Jesús calmando la tempestad primera vez y ahora ven a Jesús caminando por encima de las aguas. O sea, qué experiencia más grande la que tuvieron, y eso los motiva a ellos a seguir, ¿verdad? Confiando en Jesús, porque imagínate cuántos de nosotros, ¿verdad? Nos hemos retirado cuando miramos que hay campañas de 15 días. De 20 días, no, demasiado, ya está bueno, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender que este trabajo o esta responsabilidad tenemos que tomarla y echarla a andar. Los discípulos estaban teniendo una experiencia de servicio que necesitaban, como dicen, emprenderla más adelante. Sí, pero ¿verdad? Esto lo que quiero destacar acá es que
el Señor no deja las cosas sin recompensa. Así es. En esta situación difícil que vivieron ellos y que estaban cansados y que merecían un descanso humanamente hablando, les permitió ver a Jesús más allá de lo que la multitud lo pudo ver. Es verdad. Y solo ellos fueron los que tuvieron ese privilegio. Sí, y digo porque a veces nosotros nos cansamos. Usted dice, ya estoy cansado, este año en eclesiástico me voy a dar mis vacaciones. No voy a agarrar ni un cargo, sí. Pero no se trata de eso. Cansado de eso, Dios lo va a llevar a un nivel más grande. Dios te va a impulsar para que... De intimidad con Dios, César, y de alcanzar, como tú dices, una experiencia. Por ejemplo, nosotros podemos verla en los ejemplos de los hombres bíblicos, que ellos tuvieron esa experiencia grande, como tú mencionas, César, e inigualable. Y eso es lo que quiere Dios. Mientras más nos acercamos a la hora de Él, mientras más amor le ponemos, Dios nos va a ir mostrando más su gloria. ¿Verdad? Bueno, día viernes, César, para estudiar y meditar, dice el deseado de toda la gente, ¿verdad? La página 305 y 320, César, hay dos citas muy buenas ahí. ¿Puedes compartirnos la primera? Sí, dice la primera, página 336. En todos los que reciben la preparación divina debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, con sus costumbres o prácticas. Y cada uno necesita tener una experiencia personal en la obtención de un conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírlo individualmente, hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces son acalladas y en la quietud esperamos ante Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10. Solo aquí puede encontrarse verdadero reposo. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo por realizar para Dios. En medio de la muchedumbre apresurada y la tensión de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Qué poderoso eso, ¿verdad? Y eso tiene que ver, César, con nuestra relación con Dios, principalmente, ¿verdad? Recordemos que la salvación es individual. Ahora, tu experiencia con Dios, César, no va a ser la misma conmigo, ¿verdad? Tiene que ser una experiencia diferente. Con razón el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, o sea, no dijo nuestro Dios, dijo mi Dios. O sea, yo conozco a mi Dios, yo sé quién es mi Dios, y mi Dios va a suplir las necesidades. Y lo dijo yo, sé en quién he creído. Correcto, entonces nosotros tenemos que aprender, familia, a relacionarnos con Dios, conocer a Dios realmente. Dice la siguiente cita, César, en la página 355, con corazón desconforme preguntaban, ¿por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que había presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder de la honra y la honra? El hecho de que aseverara el ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser rey de Israel, hablando de lo que ellos querían hacer, César, era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevían a presentar sus derechos porque él mismo daba el carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y deserción. Sí, habían malinterpretado las profecías. Correcto. Y ellos dijeron, bueno, si Jesús no es capaz de asumir el cargo que la profecía dice que debía tener, según ellos, ¿verdad? Entonces quiere decir que ni él mismo se cree lo que está haciendo. Y este no es el elegido, así que no lo vamos a seguir. Pero todo se debió a esa malinterpretación de la profecía que... Así es. Es importante que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, ¿verdad?, estudiar cuidadosamente las Escrituras y que podamos entender cuál es la misión, primeramente, que Jesús vino a hacer esta tierra, y dos, la misión que ahora nosotros tenemos, esa, porque el Señor nos confió esta misión, ¿verdad?, de poder llevar este evangelio, pero de llevarlo de la forma correcta. Muchas personas están predicando cosas que no están de acuerdo a la Biblia, que están enseñando, como dice el libro de Apocalipsis, falsas doctrinas, ¿verdad?, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Aquí la hermana recalca en un acercamiento individual en Jesús, que debemos acercarnos a Él y escuchar su voz.
Ahora, esto es como la medicina. La dosis que es buena para vos no es para mí. Es correcto. Cada quien tiene una dosis especial según su cuerpo. Así Nosotros es. también, Dios nos habla a nosotros de distintas maneras. Y lo que es bueno para ti Puede ser, no puede ser bueno para mí. correcto. Entonces, tenemos un tratamiento especializado. Y lo tenemos del mejor especialista. Cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente, ¿verdad? El Señor nos llamó de distintas maneras a todos nosotros. Así que solamente queda que confiemos en ese Dios todopoderoso. Les invitamos para que estudie la lección 6 para el 10 de agosto. César, ¿tiene como título? De adentro hacia afuera. Qué tremendo ese título, me gusta, porque el Señor es su especialidad, trabajar de adentro primero, ¿verdad? Claro. Para afuera. Así que los invitamos para que sigan conectados con nosotros en el próximo capítulo de Escuela Sabática Fácil. Recuerden suscribirse al canal, compartan este video, denle me gusta, hagan sus comentarios también en el chat de YouTube, y eso va a ser de mucha ayuda para nosotros y para todos aquellos que están, ¿verdad?, viéndonos a través de esta plataforma de YouTube. Sí. Bueno, gracias a Dios que pudimos concluir este repaso. Qué lástima que el tiempo pasa demasiado rápido. Demasiado rápido, sí. Vamos a orar, César. Así es. Oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, te agradecemos por la vida. Gracias porque tu palabra nos manifiesta que tú tienes un cuidado especial para cada uno de nosotros. Amén. Y que, Señor, si permites que nos sucedan cosas que para nosotros tal vez sean malas, hablando por enfermedad o alguna situación difícil, nos ha mostrado hoy que tú tienes el control de todo. Amén. Quizás, oh Dios, nosotros necesitamos acercarnos más a usted, Sí, conocerle mejor. Como decía Job, Señor, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Tal vez necesitamos un acercamiento más personal. Por favor, oh Dios, danos la fuerza para alcanzar ese nivel al que tú nos quieres llevar. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor, y nos lleve a conocer a ese Dios todopoderoso, capaz de calmar la tempestad o caminar sobre ella si fuera necesario. Amén. A ese Dios capaz de levantar un muerto, Señor, o, Señor, alimentar a un pueblo completo si fuera necesario. Danos la fe, oh Dios, para confiar en estas historias, que no solamente son relatos antiguos, Señor, sino que tu palabra dice que ese mismo poder está a nuestra disposición según tu gracia para nosotros. Amén. Bendícenos a todos, Señor, y llévanos a una experiencia más cercana contigo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Dios les bendiga, familia. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Así es.